Cuando quieras. Bienvenidos a Ah, Charlas Urbanas. Esta tarde os voy a invitar a un paseo por el arte, la historia, mm, por la historia. Vamos a caminar con reflejos del pasado, en concreto con Hipólito Pecci, Poli, como le gusta ser ujú. llamado. Es doctor en prehistoria y en arqueología, especializado en egiptología, entre otras muchas cosas. Así que, ¿qué mejor acompañante para esta tarde para dar un paseíto por la historia y bueno, por un poco por otras épocas? ¿Cómo estás, Poli? Bienvenido a Charlas Buenas Urbanas. tardes y muchísimas gracias por haberme invitado esta tarde a pasar un pequeño espacio de tiempo y abrirnos a la historia. Ay, claro que sí, Que sabes que yo soy fan de, de- sí, de sí, lo sé, las, lo sé, lo sé. de las Y, grandes y me y me culturas. debes Sí, una sí. guía. O sea Y, que hombre, tengo que debes venir conmigo acompañarte. una guía cuando tú quieras, ya lo sabes. Que por cierto, estaba yo pensando el otro día que es un buen regalo, ¿eh? Esto de regalar Sí, experiencias y regalar una guía por Madrid, que ahora hablaremos. Pero vamos a empezar por el principio. ¿Cómo nace en sí, ti el cuéntame. amor por la historia? ¿Siempre te ha gustado la historia? Bueno, es una pregunta un tanto difícil porque no lo sé. Ah, Quiero decir, podría decir que mis padres son historiadores. No, no es cierto. O sea, mi ujú, madre, y es un trabajo muy honrado, limpiaba casas, con lo cual sí, no, le muy gustaba bien. mucho leer. Y mi padre fue militar, después trabajó Sí. en Renfe, entonces siempre me ha gustado la historia. Mi madre me dice que desde que era muy pequeñito hablaba muchísimo de historia. ¿Te gustaba? Sé, eso sí, que a los 8 años me leí la Ilíada. Ujú. Y después Madre empecé a mía. leerme, sí, sí, con 12 años me había leído la mitad, no toda, pero la O sea, mitad de la Biblia. siempre los clásicos, claro. Siempre los clásicos. Me encanta la historia antigua. O Lo que sea que, pasa que, sí, perdón. no, perdón, te iba a decir que estaba pensando lo que decías antes, que a tu madre le encantaba la lectura, que quizás Sí, esa pasión la hayas heredado de ella, ¿no? Si la has estado viendo leer en casa, muy probablemente te haya contagiado esa curiosidad por ver qué hay en los libros, ¿no? Ujú. Hola. ¿estás? Sí, Sí, es que estoy. te has quedado como congelado de No, repente. tú también conmigo. Ha Ah, sido yo algo también. extraño. Vale, yo Sí, te he los visto dos. como así congelado con la lengua afuera. Eso es porque hemos hablado de la Y historia digo, antigua, entonces siempre se queda eso ahí, se para. "Ah, vale, 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 vale". No, te estaba diciendo que quizá tu madre te había inculcado tu pasión por los libros y por el descubrir qué es lo que había dentro de los libros y qué historia Muy se, posiblemente, se, porque se a mi contaba. padre le ha gustado muchísimo Mm, bien leer también, o bien ver muchísimos sí, documentales, y a mi madre leer. Entonces, mm, cuando me preguntan, ¿por qué te gusta la historia? No puedo responder. ya, ya. No me gusta, es mi vida. Es tu pasión, lo sé. Y además, tu pasión es la egiptología, de la que eres, además, Totalmente. estás especializado, entre otras Bueno, cosas. me falta muchísimo, pero vamos. Bueno, porque es muy amplio, pero ¿cómo vive un egiptólogo su pasión en Madrid? ¿Qué se puede hacer para estar? ¿O cómo estás Bien, en contacto con la parte que te gusta? y yo, por ejemplo, obviamente me encantaría ir a excavar a Egipto, aquí no, Sí. y me Ujú. gustaría ir más de lo que puedo a Egipto, también es por cuestión económica, pero aquí, ¿cómo lo vivimos? Por ejemplo, nosotros en Reflejos del Pasado tenemos una guía, que es la Ujú. guía a la Sala de Egipto del Museo Arqueológico Nacional. Sí. Entonces es Ujú. una guía de aproximadamente, en teoría, 2 horas, que después se convierten en 2 horas y media o 3 menos cuarto, dependiendo de las personas. Claro. Entonces, aparte de eso, escribo artículos. Estaba escribiendo hasta hace muy poco en una revista que Sí. era también de internet, era por la red, que ha Sí. desaparecido. Ujú. Y pues diferentes artículos de Egipto. Estamos intentando también ir al templo de Debod, pero el templo de Debod es intermitente. Ya, ya, Abre, ya, 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 cierra, ya, cierra, ya, abre. ya, Entonces es muy difícil. Pero vamos, así estamos viviéndolo aquí. Y ya. sobre todo, pues hablando con compañeros. Ujú. Gracias a Dios tengo un compañero que, si entréis cuando entréis, en la Sí. página de reflejosdelpasado.com Ujú. veréis que mi compañero José Ángel también es egiptólogo. Ajá. Entonces tenemos muchísimas charlas Ya, 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 sobre ello. claro. Y viendo muchos documentales. Exacto, exacto. Yo me he Sí, sí, tragado unos sí. cuantos, me encanta. Oye, pues si por lo que sea consigues hacer lo del templo de Bot, por favor,
avísame porque yo me apunto. Es Sí. que no tiene nada que ver hacer no sé, ir a un museo tú solo que ir con un guía, no tiene nada que ver, que te Ujú. lo cuenten, es que no tiene nada que ver. Y además a mí siempre, como he sido también muy, muy curiosa con esto de la historia, yo siempre pienso, o sea, seguro que el guía sabe muchísimo más si no me lo ha contado. Y me hubiera gustado que me hubiese contado lo que no se puede contar o lo que, bueno, pues lo que parece que carece de menos interés y sin embargo es seguro que es una gran historia para los que Sí. tenemos esas curiosidades. Hablamos de tu empresa. Tienes Sí. una empresa que se llama Reflejos del Pasado, que se Ujú. puede encontrar facilísimamente si se pone Totalmente. www.reflejosdelpasado.com, se encuentra Ujú. en internet. Y el otro día leí que teníais como 8 rutas en general, Sí, sí. bastantes. Nos Ujú. anunciamos en Civitatis. Sí, Civitatis, sabes que es la gran plataforma. sí, Miento, no nos anunciamos, es decir, trabajamos con ellos, ellos sí, tienen a bien anunciarnos y yo personalmente estoy muy contento muy porque bien. con el trabajo que nos están dando de las 8 rutas me gusta muchísimo. ¿Y qué hacemos? Pues como estábamos hablando antes, desde Egipto, pasando por la prehistoria, que parece ser que la prehistoria cuesta un poquito a la gente porque se creen que simplemente son personajes de los Picapiedras con un huesito en la cabeza, es muchísimo más. Eh, pero poco a poco, si se me permite la expresión, la gente está entrando ya en cuestión, Qué en el bien. Reddit para la prehistoria. Y después, sobre todo, Madrid. Madrid me Sí. parece que es impresionante. Y yo lo que llevo dando de Madrid, yo empecé como guía en el 2010 para una empresa. La nuestra, Reflejo del Pasado, lleva desde noviembre, miento, desde el 4 de octubre del 2021. Ujú. Y cada día me va gustando más Madrid. Entonces, ¿qué es lo que tenemos? Pues, como comentaba, Egipto, Mm, prehistoria, Museo de Historia de Madrid, el gran desconocido, mm. porque la gente pasa por delante y piensa que es o un hospital o Y que no, forma sí, parte, tiene ese aspecto por fuera. sí, o Sí, que forma parte del Tribunal de Cuentas sí. y es el gran desconocido. Después tenemos una ruta que nos está yendo bastante bien porque parece ser que a todo el mundo le gusta mucho, que es el 2 de mayo. Es que Es el levant... eso te iba a decir. Mira, aquí tengo a Livia que se asoma ¡Hola! Estaba por aquí maullando, digo, madre mía. Importante, importante dentro de la mitología egipcia. ¿A que sí? ¿A que sí? Pues mira, nos acompaña esta tarde. De todas las rutas que tenéis, ¿cuál es la más demandada, más o menos ahora? ¿Cuál es la que más suele gustar? En mayo, el 2 de mayo. Sí, bueno, claro. Hemos tenido este mes, bueno, este mes, miento, este mes, en lo que va de la primera semana de mayo, Sí, 107 personas. muy O sea bien. que Sí, sí, hemos sí, sí. estado trabajando bastante porque somos como, no sé, es decir, 2 de mayo, todo el mundo vamos al 2 de mayo. Mañana San Isidro, mañana tengo guía de San Isidro. Ah, Hoy claro. ha habido esta mañana también guía de San Isidro, entonces somos como muy de pautas. Porque luego tú también las adaptas, ¿no? Si hay alguna fiesta Sí, en claro. concreto o si alguien te solicita algo, bueno, pues también Sí. te lo Y por preparas. ejemplo, la semana pasada nos solicitaron una guía a retiro, Ujú. 16 personas, y Sí, no pasa nada. Se hace, se monta la guía y sí, aunque está anunciada, en este caso lo hace mi compañero. ¿Por qué? sí. Porque yo me pierdo en el retiro. Es decir, intenté entrar una vez por el retiro y tuve que utilizar el GPS, con lo cual no la hago. Pero Bueno, sí, como también eres arqueólogo, a lo mejor se descubre, ¿no? Contigo otra serie de cualquier cosa, tesoros. cualquier cosa, pero vamos, que retiro no lo hago. Porque yo te he El escuchado resto sí. hablando en programas de radio que haces también, y a ti es que no se te pone nada por delante, porque es que sabes muchísimo, y luego como No, te no, no. encanta, pues Me siempre gustaría saber más. algún registro sacas, o sea, que si te encuentras con algo, es seguro que tienes salida para, para Me gusta. ilustrarnos. Creo que lo bueno que tienen las guías es que hay personas que saben más que tú y Sí, lo que saben te lo pasan también. Entonces, yo claro, muchas veces cuando no sé algo, normalmente lo que yo suelo hacer en las guías es, si no sé algo, o si más o menos creo que estoy confundido, sí, como mando WhatsApp, le mando la información por WhatsApp. Entonces, también, si ellos me dicen algo,
¿qué es lo que hago? Pedirles, por favor, si me dejan incorporarlo a mi guía. Ah, O vale, sea, vale, con otros compañeros. no, no, con personas que vienen a la guía. Ah, Porque vale, lo vale, mismo, vale, vale. hay muchísimas veces que, te voy a poner un ejemplo. Cuando hago el 2 de mayo, yo sé que Sí, el Palacio de Grimaldi es de Grimaldi, sí, después estuvo Godoy, estuvo Murat, pero yo no sí, sabía que Godoy había accedido al almirantazgo y me lo dijo una persona que venía conmigo en la guía. sí. Y dije, pues puedo incorporar a mi repertorio y me dijo, Ah, vale. claro, fenomenal. Todo suma, ¿no? Claro, Claro, entonces esto es recíproco. Es muy bien, ir aprendiendo todos los días, que eso es lo que me gusta de muy las bien. guías, que eso está muy bien. Totalmente, totalmente. ¿Y qué te iba Claro. a preguntar acerca de los grupos que demandan estas guías? ¿Son más extranjeros, gente que vive aquí en Madrid que no conocemos nuestra propia ciudad, gente joven, mayor, turistas? De lo más variopinto. Extranjeros, ¿cómo decirlo? Europeos no. Bueno, aunque miento también, Sí, porque he tenido un grupo de franceses y tiene un grupo de italianos, pero son los menos. ya, ujú, ¿Quién solicita muchísimo el 2 de mayo en este caso? Muchísimos madrileños. Pero no son madrileños, va por épocas. En claro. Navidad tuve una semana que solo eran catalanes, otra semana que solo eran de vascos y otra Ah, semana que solo eran de Pamplona. Y yo al final decía, no sé qué pasará. Claro, le fui preguntando y me dijeron, no, es que es fiesta en nuestra comunidad y ah, tal. y ellos Entonces vienen a Madrid. aprovechan y vienen a Madrid. Claro, Claro, claro. claro. Y sobre todo si son extranjeros, muchísimo sudamericano porque quiere saber la Ah, historia. Al claro, fin y al cabo claro. también es su historia. ¿Y qué es lo que les sorprende más de nuestra cultura, de nuestra historia? ¿Qué es lo que suele Eh, sorprender? depende del país. Quiero decir, hay una serie de países, Chile, Argentina, que son como muchísimo más cercanos a nosotros, no quiero decir que el resto no, sino Sí, que son sí, más, no sé si existe la culturalmente. palabra, Ujú, europeizados. Y después hay otros países, sobre todo colombianos, sobre todo venezolanos, claro. que hablan de el tema de Bolívar. Yo no entro nunca en el tema de Bolívar porque creo que es un error y aquí me metería en historia y no quiero insultar a nadie. Cuando digo insultar, no digo insultar de decir tacos, sino el intelecto, y no, Sí, porque yo tengo mis convicciones y otra gente tendrá las suyas. claro. Pero Bolívar, bueno, yo cuando estoy en las guías soy totalmente neutral. Claro, tú transmites la historia, ¿no? Y ya Claro, cada uno, pero, ya, claro, muchísima gente de Sudamérica le sorprende, por ejemplo, los movimientos de independencia, mientras que aquí se estaba produciendo la guerra de independencia. claro. Entonces, le llama muchísimo la atención. Y sobre todo eso también de la monarquía, de tener una monarquía, cuando Ah, ellos son república ya. claro, 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 claro. Para ellos Sí, es sí, diferente en cuestión de sí, historia, ¿no? Hablando. totalmente, No totalmente. tiene nada que Eso ver. es algo, es algo. Pero vamos, que les gusta, sí, yo creo que les gusta bastante, eh, pues porque también es parte de su historia. Claro, claro. Ellos han estado con España una serie de siglos, entonces aunque ellos hayan llegado a Ayacucho, que es la última batalla en 1824, se hayan independizado, pero es parte muy, muy, muy grande de su historia. Y en todos los años que llevas bueno, con esta actividad, ¿has notado un ascenso o un descenso de la curiosidad por seguir sabiendo de nuestra historia, por Uf, culturizarnos? me lo fías difícil, me lo pones Porque, claro, difícil. a nivel de colegio ha bajado, o sea, lo que es el estudio de la Sí. historia ha bajado. Entonces, o cada uno se preocupa un poco por esto de A decir, bueno, voy a partir, conocer sí, a partir de 30 años, bueno, voy a subir un poquito, a partir de 40, 45 años, se nota más una cultura o se nota más, no el interés, porque el interés lo tienen todos. Obviamente, si una chica o un chico de 20 años vienen a una guía es porque tienen interés. Pero se nota además que han leído mucho más, que su claro, formación es mayor, que saben más, claro, en definitiva. ¿Por qué? Porque sabe de qué estamos hablando. Gente de 20 25 años eh, está costando. Te puedo poner sí, otro ejemplo. Yo sí, hace unos, no voy a poner fechas porque no me acuerdo, hace unos meses, venía una pareja que cuando llegamos a Sol, obviamente estamos hablando de la bandera de España, estamos hablando de los reyes, y me dijo que por qué no hablamos de la República. Y le dije, es una guía que no toca. Es 2 de mayo de 1808. Es decir, para la República faltan ciento y pico años.
claro, Entonces, tendréis que tomar otro, o tendréis que coger otra guía, porque aquí es monarquía y bandera española. claro, claro. Entonces, sí se nota un poco de dejadez, cultural, pero no por ellos. Claro, es Por que desgracia, si no te llega en la base, que es el colegio, para empezar, claro, pues ya empiezas con lagunas y ya el claro, por eso te interés, digo, por eso ya, te digo. sé Es que que es tiene. dejadez porque yo no vuelvo a decir, no entro en política ni nada, pero es dejadez de nuestros políticos que, por lo que sea, no quieren enseñar o no quieren que se enseñe una historia que es la real de España, con Mm. sus luces y sus sombras, con sus cosas buenas y sus cosas malas, pero están ahí. Y la historia en general, te quiero decir que lo que es el nivel cultural en ese sentido, igual que, Sí, bueno, pero la historia yo creo que es de las asignaturas más golpeadas, ¿no? Más quizá todavía que la lengua, la literatura, la historia se ha eliminado bastante del colegio, sí, 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 sí. Y me parece que, Poli, ¿alguna curiosidad o alguna anécdota que hayas tenido así en estos últimos meses? O, bueno, en general de tu profesión, que también eres arqueólogo, sé que te han pasado algunas sí, cosas. Cuéntanos. sí. Bueno, pues llevo excavando del año 97 hasta el 2000, diciembre del 2017. Ajá, Excavado. sí, Después, unos años que paré de excavar por ciertas causas. Y después, el COVID, el ujú, dichoso COVID que nos ha sí, matado. sí, totalmente. Anécdotas excavando, muchísimas. Es decir, yo, por ejemplo, no creo en espíritus, no creo en fantasmas, no creo en estas cosas. Fui a excavar, sí, es que en esto fue muy gracioso porque fui a excavar a un pueblo de Toledo. Ajá, Yo he estado sí, trabajando en Toledo 3 años, he estado sí. en escuelas talleres, en Diputación de Toledo como arqueólogo, y entonces me encomendaron excavar un convento en el pueblo de La Guardia, que por cierto me gusta bastante y la gente es muy buena. Y claro, yo dije, ¿cuánta gente vamos a excavar más? Y me dijeron, no, tú solo, el primer día. Y yo, ¿cómo que yo solo? Un convento. Porque teníamos que sacar hasta hace un siglo o 2 siglos. Sabéis que en los conventos se enterraba a la gente, de las afueras Sí, y dentro. sí, y dentro. Pues yo estaba excavando, no creo, ya reitero, que no creo en fantasmas, y empecé a escuchar que estaban arañando, ¿no? Y arañando. Y yo estaba Madre excavando y mía. está sacando un cráneo. Y yo diciendo, no me fastidies que van a existir de verdad los espíritus y Al estas final va a ser cosas. verdad. Y arañando, arañando. Y yo decía, madre mía. Bueno, estaba asustado de verdad. Y Claro, cuando claro. miré arriba, es que la parte de arriba estaba rota, que eran maderas, y eran las Ah, palomas que estaban arañando. vaya Pero susto, por favor. eso es todo de cabeza. Claro, Después, con las guías muchísimas, es decir, guías de... Hay dos que tengo que son muy buenas para mí. sí. Explico Egipto, termino de explicar la sala de Egipto, éramos, no recuerdo, 8 o 9 personas. Y cuando termino, yo siempre suelo tener, no sé si es una manía o un defecto, de preguntar, ¿os ha gustado? Si queréis hacer una pregunta, decir la hora, callar para siempre. Y me viene un señor en la sala y me dice que no está mal, pero que no tengo ni idea de lo que he dicho. Qué horror. Claro, todo el mundo se me queda mirando. Yo Claro. pienso, ¿habré hecho algo mal? ¿Habré hecho algo mal? Y yo le digo, pero no le ha gustado, señor, y tal. Dice, no, no, si todo lo que has dicho ha estado bastante bien, pero no tienes ni idea de lo que has hablado. Y yo, perdón. Y me dice, es que en realidad lo que hay en este museo está todo mal. Y yo, ah, vale, dice, porque los egipcios provienen de los extraterrestres, entonces las pirámides, y se tiró 10 minutos hablándome de eso. Madre mía, claro, claro, Así claro. que Bueno, con mentes después, así, ¿qué haces, no? no, bueno, con otra señora fue peor, porque me dijo que yo estaba tonto. Y yo dije, ¿por qué estoy tonto, señora? Me dice, porque lo que has contado es imposible que pueda pasar. Y yo, ¿por qué? Y me dice, porque después de que el ejército de Ramsés II se hundiera en el Mar Rojo, ya no podía existir más historia de Egipto. Y yo, ¿perdone? Dice, sí, cuando salió persiguiendo a los judíos, todo el ejército de Egipto se hundió en el Mar Rojo. Y yo, señora, Como que ha la mezclado Biblia, épocas, ¿no? no, la Biblia que hay que cogerla con pinzas. Vale,
Es decir, ahí yo, por ejemplo, utilizo mucho la Biblia, pero hay que cogerla con pinzas. Entonces Claro, la señora me dijo que no, que eso venía en la Biblia y la Biblia es como el libro gordo de PTT. ya, 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 ya. O sea que Qué, cosas de qué- esas muchísimas. qué difíciles somos y bueno, y cuánto hay que aguantar Todo. cuando se trabaja con público, esto para Sí. empezar, ¿no? Pero qué difíciles y claro, al final un historiador es como un científico también, ¿no? O sea que en Yo cuanto a creo que que te atañes a, o sea, a lo que has estudiado, a los textos que hay, a lo que se conoce, estás contando evidencias. Luego ya tú te lo crees o no, pero no te lo estás inventando. sin ánimo de ofender no es no es como un científico, es un científico. Científico, exacto. Sí, Claro. sí, Es sí, decir, sí, que sí, sí. está utilizando Mm, la ciencia para hacer historia. Está utilizando el método científico. claro, Entonces, es un científico. Yo, por ejemplo, de un efectivamente. arqueólogo, como yo soy arqueólogo, es una de las cosas que digo, nosotros somos barrenderos, porque Sí, recogemos la basura la del basura, pasado, efectivamente. todo lo que estaba roto. Exacto. Claro. Pero un Eso es. historiador es un científico. Lo que pasa que, por desgracia, la gente nos ve como, Ya. es que has estudiado historia, eres, Mm, pues mm. eso, no sabes estudiar otra cosa, o no puedes estudiar otra cosa, o lo que fuere. Madre mía, con la amplitud que tiene la historia, que lo que tienes que Ujú. saber y lo que tienes que saber conectar también, ¿eh? No te Claro, puedes claro. quedar con un fragmento, tienes que saber conectarlo todo. Y hablando así rápidamente de eso, que antes de ir terminando, ¿cómo está valorada la figura del guía turístico en España? Ujú. ¿O se le apoya Uf. culturalmente? Ya me imagino la respuesta, me imagino la respuesta. Entramos en arenas movedizas. Ya, ya, ¿Por ya. qué? Porque, a ver cómo lo explico. Mm, Desde el año 2009, si no me equivoco, Sí, Madrid, la figura del guía turístico está liberalizada. Con lo cual hay muchísimo intrusismo. ah, Entonces tenemos por un lado a los guías que son guías de la Comunidad de Madrid ujú, y por otro lado los free tour. claro, Y en el resto estamos la inmensa mayoría. ¿Por qué? Porque si tienes guías oficiales de la Comunidad de Madrid que no quieren que nadie entre a hacer guías y sobre todo no salen exámenes, y por otro lado los free tour mm, que cobran lo que sea y son alegales, no son ilegales. ¿Por qué? Porque ellos, en la inmensa mayoría, no digo todos, pero en la inmensa mayoría de los casos, no pagan autónomos, no pagan seguridad social, porque es verdad que ellos no cobran. claro, claro. Ellos reciben propinas. Ya, 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 ya. Estamos en un mundo bastante difícil. Y culturalmente el apoyo es poco, ¿no? Me imagino, ¿no? Es que realmente los guías, a no ser que tengan suerte de entrar a Ayuntamiento de Madrid, Comunidad de Madrid, Ya, en otra ya, serie de entidades, nos movemos sobre todo por ámbito privado. Cuando yo claro, hablo de claro, ámbito privado, es lo que te comentaba antes, Civitatis, por ejemplo. ya. Ujú, Si tú te intentas publicitar en Civitatis, pasas una serie de ujú, registros con ellos, una serie de selecciones. claro, Cuando ellos te aceptan, yo estoy muy contento con ellos, tengo que ujú, decirlo. Y no es por ser pelota, pero a mí me va muy bien, con otros no qué me ha ido bien, tan bien. ya. Ujú, muy bien. Entonces tú pagas un porcentaje a ellos, después otro porcentaje a Hacienda y ellos Y ya si eso algo te queda. Sí, bueno, ahí ya sabemos lo que hay, pero ellos te van aportando gente Ya, 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 claro. y yo en este sentido no me quejo, pero a no ser que tengas suerte y Ujú, consigas hacerte con una agencia de viajes que trabaje contigo y demás, es bastante difícil, porque hay momentos en los que estás saturado y momentos en los que no tienes a nadie. claro, Por claro, ejemplo, agosto. Por claro, ejemplo, claro, julio. claro, claro, claro. Y sin embargo, luego hay otras épocas del año que es cuando todo el mundo tiene vacaciones que hay más. Claro. Claro. No quiero terminar sin que nos cuenten, recuérdanos cómo podemos localizarte y dónde. Bien, pues es muy fácil. Como tú has dicho, me llamo Hipólito Pechi, todo el mundo me llama Poli. La página se llama reflejosdelpasado.com y ahí tenemos todas las guías. Ujú, Si no queréis entrar o no se quiere entrar directamente a reflejosdelpasado.com, pues Civitatis y se buscan levantamiento del Tour del 2 de mayo o se buscan visita guiada ujú. al Museo de Historia de Madrid. Acabamos de abrir una nueva que se ha estrenado esta mañana. ¿Así? Y ¿Cuál es? parece ser, es el Museo de los Orígenes, el Museo de Ah, San Isidro, el que vale. está al lado de San Andrés, de la Latina, y ha tenido bastante bien acogida. También tengo que decir,
y una pareja, con lo cual, pero han sido nuestro, si me permiten la expresión, esta mañana nos hemos desvirgado. Vale, vale. Te la permito, claro que sí. Gracias. Entonces, también entráis y veis Museo Arqueológico Nacional, Sí. Ujú. visitas guiadas al Museo Arqueológico Nacional y Sí, ahí en Civitatis. Y si no, pues como vuelvo a decir, en la bien, página. Y muy bien. después también, que no se me olvide, que En esto me... Instagram también se te puede En localizar. Instagram y Ujú. los jueves por la mañana en Radio Sí. 21, que es digamos que es un espacio muy pequeñito, son 20 minutos, de 1 a 1 y media, aunque hay veces que se mueve. Aquí tengo que decir a Nacho que deje moverlo, pero bueno, Sí, ahí podéis escuchar pues, pequeñas, yo le llamo cápsulas de la historia, pequeñas cápsulas de historia. intensas, Y porque yo he escuchado varias y siempre te sorprenden. es lo que Es una intento, delicia, sí, intento siempre. llegar al público, más que al Sí, público, a todo el mundo. y además Soy de con temas público muy mundo. diversos. Ujú. Espero que sí, que estén bien. Entonces, en esos. Y después, si queréis leer algo que he escrito, Claro. cosas que haya escrito, pues entréis en Google, ponéis Hipólito Pezzi, Ujú. Pezzi, Pamplona, España, Cáceres, Cáceres, Italia. Doble C, exacto, ahora lo vamos Mm, a poner donde va. Y localizar. ahí Ujú. veréis todo lo que escribo. Y gente que habla muy bien de mí y gente que habla muy mal de mí también. O sea Bueno, que ya, esto siempre hay de pasa, todo. pero Sí, sí. ¿Cómo es eso? Que hablen de ti aunque sea mal. eso es, eso es. Al final Entonces, hablan, con lo cual fenomenal. Oye, tienen que Poli, hablar. muchísimas gracias por asomarte a charlas urbanas, por tener esta Muchísimas gracias a conversación ti. tan entretenida, contarnos tantas cosas. Y a todos vosotros nos vemos la semana que viene, pero recordad, por favor, que un buen regalo es una guía turística, por Totalmente, ejemplo, ¿no? Luego te totalmente. tomas un vinito y oye, como un rey, Vinito, cerveza, vermut, lo que queráis. Es lo que decir, sea. de vez en cuando, cuando termino las guías pago yo, pero de vez en cuando. Pues mira, Así que. fíjate, pero es para pasar un buen día, un fin de semana o cuando se viaja Sí. o para tener una experiencia y culturizarse, desde luego es maravilloso. Pues te Así que, agradezco mucho este pequeño ratito, con los cortes incluidos, que ha bueno, estado bueno, bien. luego lo editamos a ver para que no se quede ese salto Perfecto. Y muchas y nos quede gracias por mejor. todo. A ti, Y como hablamos de cervezas, sí, te deberé una vale, cerveza. vale, y ¿Vale? y una guía, yo tengo pendiente Y contigo una guía alguna. cuando quieras. Eso es, Sobre claro que sí. todo, para lo último que digo, Sí, la gente está empezando a gustarle muchísimo la guía de islámico y medieval, porque es la así. gran desconocida. Es la gran desconocida y es muy interesante. Ujú. Así Bueno, que pues hay espero que, varias, hay varias que se pueden hacer. Hay que ir pues, haciendo una detrás de otra. cuando queráis y cuando quieras que te la debo, pues ya sabéis. Y muchas Fenomenal, yo gracias por encantada. todo. A ti, un ¿Vale? abrazo muy fuerte. Muy bien, Hasta gracias por luego. asomarte a charlas urbanas. Muchas gracias. Hasta Hasta luego. Hasta pronto, hasta luego. luego. Hasta luego.